La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a escuchar el inicio de este libro. Nos relata el autor, que la tradición reconoce como Lucas, que escribe en continuidad con su primer libro. El primer libro es el Evangelio de Lucas y que también está dirigida, ambas obras, a Teófilo. Teófilo, que literalmente significa el amigo de Dios. Es decir, no es en realidad una persona en particular, sino todo creyente, tú y yo, que queremos ser amigos, amigas de Dios. Para nosotros, escribe Lucas esta buena noticia. Narra este relato del inicio de los hechos, cómo el Señor Jesús, después de su resurrección, se le apareció a sus discípulos durante 40 días. Recordemos que el número 40 es símbolo de purificación, de sanación, dándoles instrucciones a través del Espíritu Santo y hablándoles del reino de Dios. El Espíritu Santo es el protagonista principal, ya lo habíamos comentado, del libro de los Hechos. Aquí se hace presente. El Señor Jesús les pide quedarse en Jerusalén para recibir ahí al Espíritu, quien les dará la fortaleza para ser testigos de la buena noticia de Jesús. Jesús se eleva entonces a los cielos y, muy importante en toda esta escena que Lucas nos deja en los Hechos, dos ángeles le llaman la atención a los discípulos que están ahí reunidos, subrayándoles que el Señor retornará y sobre todo que no se trata de quedarse con la mirada puesta al cielo, sino en llevar esa buena noticia a quienes el Señor les envía, nos envía. Creo que ya puedes compartir, Alex, perdón. Muchas gracias. Pues vamos un momentito. A ver, sí, parece que sí. Excelente. Ok, ahora sí. Bueno, estamos ahora con el Salmo, es el Salmo 46, un himno de alabanza a Dios como Rey del universo. Describe el ascenso de Dios a su trono desde el cual gobierna todo lo que existe. Por esta razón se utiliza en la liturgia de hoy, en esta solemnidad de la ascensión del Señor. Este ascenso al trono describe simbólicamente el reconocimiento de todos los pueblos a la soberanía de Dios. Desde su trono santo reina Dios sobre todas las naciones. Nos quedamos con esta frase: Dios el Señor asciende hasta su trono. La segunda lectura estará tomada del libro o más bien de la carta a los Hebreos. El tema central de esta carta, que más que carta es un discurso, una descripción doctrinal, es presentar al Señor Jesús como el sacerdote de la nueva alianza, el único y definitivo sacerdote. Fue escrita para una comunidad que recuerda con nostalgia el esplendor de la liturgia del Templo de Jerusalén. Contrasta el ritual del templo con este único y definitivo sacrificio que Jesús hace de sí mismo por amor a Dios y por amor a nosotros y nosotras. Jesucristo es el Hijo de Dios y el hermano de los seres humanos. Eso le permite ser el único mediador, el pontífice, literalmente el que construye puentes entre Dios y la humanidad. Cristo se ha manifestado en el momento culminante de la historia para destruir el pecado, acabar con el egoísmo, sanarnos del egoísmo a través del sacrificio de sí mismo, una vida entregada por amor. Disculpen que ponga esta frase larga, pero es muy bella, yo creo que fundamental para el mensaje de esta solemnidad. En virtud de la sangre de Cristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. La lectura del Evangelio está tomada de Lucas. Volvemos a las lecturas del Evangelio de este año, del ciclo C, y vamos a ver una escena, la de la ascensión, que forma parte de una perícopa más larga. Empieza con los discípulos de Maús, que meditamos hace algunas semanas,
Cuando ellos llegan a compartir con la comunidad de Jerusalén su encuentro con el Señor se les hace presente. El saludo del resucitado es el acostumbrado. La paz esté con ustedes. Y también no teman. Igual que en el camino de Maús, el Señor les explica las Escrituras a esta comunidad reunida. La frase anterior a la lectura de hoy dice: entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran la Escritura. Jesús, el Señor, hace entonces un resumen de la buena noticia. El Mesías salva tomando sobre sí las consecuencias del pecado, llegando hasta la muerte para salvarnos de la muerte. Pero Dios tiene la última palabra resucitándolo. Habiendo sido sanados por sus heridas, los discípulos ahora son testigos del proyecto de salvación que Dios tiene para la humanidad. Como decíamos, toda esta fiesta es la fiesta de la misión. Estamos enviados. Habrá que llevar este mensaje a todas las naciones. El Espíritu, aquel prometido por el Padre, será enviado por el Hijo para guiar y hacer posible esta labor misionera. Termina el Evangelio y así hace la conexión con nuestra primera lectura, con Hechos, describiendo una escena prácticamente igual de la ascensión del Señor al cielo. Él se eleva bendiciendo a sus discípulos. Podemos decir que esta despedida es su bendición. Se despide bendiciendo. La ascensión, que es un relato propio de Marcos y Lucas, no lo encontramos ni en Mateo ni en Juan. La ascensión es un símbolo del retorno del Hijo al Padre. Con él, ya lo comentábamos, nuestra naturaleza humana entra en el misterio de la Trinidad. Nos prepara para las siguientes dos grandes fiestas del calendario litúrgico, que serán Pentecostés la siguiente semana y la Trinidad dentro de 2 semanas. Nos quedamos con esta invitación del Señor: permanezcan en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Esta fiesta de la Ascensión tiene un lugar, desde luego, muy importante en todo el camino, llamémosle mistagógico, un camino de acercarnos al misterio de Dios, una pedagogía divina que implica la Cuaresma, la Semana Mayor, Pasión, Muerte y después la Resurrección del Señor y la Pascua. En realidad, la liturgia se fue formando a lo largo de los siglos como una manera de ayudar a los creyentes a recorrer este camino de salvación al que Dios nos invita. Por lo tanto, y es lo que hemos estado tratando de hacer, no es solamente el acudir a ciertas celebraciones, sino el inmiscuirnos, el sumergirnos, entrar totalmente en este camino al que Dios nos invita. Empezamos a lo largo de todo ese proceso de depuración, de conocimiento de aquel que nos viene a salvar, del siervo sufriente de Yahvé, que es el Señor Jesús, recordando todas aquellas semanas de la Cuaresma en el Evangelio de Juan, a través del libro de los signos, de sus 12 primeros capítulos, cómo fuimos descubriendo quién era este Señor, aquel que ha venido al mundo para ser la luz del mundo, aquel que ha venido para transformar nuestras vidas, para cambiar el agua en vino, es decir, una religión de un mero culto a una religión de la alegría, de la plenitud, etc. Aquel que se presenta como el pan bajado del cielo, la verdadera comida, la verdadera bebida, y que llega al culmen cuando entrega su vida por nosotros. El ideal, desde luego, es que vivamos a profundidad este camino de encuentro con Cristo. Después llevamos 6 semanas de encontrarnos con el resucitado, de descubrir cómo el Señor viene, reconcilia a sus discípulos, es decir, les capacita para vivir con naturalidad la relación de amor a la que les invita y nos invita. Y así llegamos a la fiesta del día de hoy, que es la fiesta de la Ascensión.
Les comentaba que todo está de alguna manera concatenado. En Cristo ahora no es solamente Cristo el que vuelve al Padre, parte de este proyecto del Dios que nos creó para que vivamos en una comunión profunda con Él, este Dios que ha venido a su creación para capacitarla a hacer este viaje de regreso, la vuelta a la casa, la llegada al paraíso, ya no desde la perspectiva de la ingenuidad de Adán y Eva que no sabían lo que estaba bien y estaba mal, sino habiendo sido formados, sanados, capacitados por el Señor Jesús y por su amor incondicional, nos vamos haciendo capaces de volver, de experimentar esta comunión que estamos llamados y llamadas a vivir en la casa del Padre. En Cristo sube nuestra naturaleza humana, por utilizar esta imagen de elevarse. En el fondo lo que estamos tratando de decir es este acercamiento a la vida de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar. Como hemos dicho en otras ocasiones, hay culturas que veían eso arriba, hay culturas que veían eso abajo. Es igual. Ahora que sabemos que el espacio no tiene arriba y abajo, pues en el fondo lo que está tratando de decir de una forma simbólica es que en Cristo podemos hacer este camino a la plenitud del encuentro con el Dios que nos ama y nos espera. En Cristo, en su ascensión, lo humano, nuestra naturaleza humana, que Él nunca pierde, esta naturaleza que ha adoptado, asumido al tomar nuestra vida, al encarnarse en nuestra condición humana, ahora está en la Trinidad. Ahora es un elemento importante también de este dinamismo intratrinitario, de este dinamismo de Dios. Comentábamos recordando el título que le da la carta a los hebreos al Señor Jesús. Él es el puente, Él es el puente. De su mano, dejándonos amar, transformar, capacitar por Él, vamos acercándonos a esta comunión a la que Dios nos invita. No tenemos que esperar el final de nuestras vidas para empezar a experimentar lo que eso significa. Cómo nuestra sensibilidad cambia, cómo vamos viendo a las demás personas desde ese filtro del amor y cómo vamos interactuando en nuestra cotidianidad también con esa sensibilidad, con ese deseo de que todas y todos puedan participar de esta comunión de amor. Entonces, hoy celebramos este inicio de una nueva relación de Dios con la humanidad. En Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que lleva en este ministerio como puente entre la realidad creada y la increada, nos va preparando, como él mismo dice en el Evangelio de Juan, una morada en la casa del Padre. Termina el relato, yo creo que es importante para seguir nuestro camino mistagógico de estos tiempos fuertes, el final de la lectura de los hechos, del Evangelio de Lucas que acabamos de escuchar, la ascensión del Señor, cuando los ángeles, estas dos personas vestidas de blanco, simbología de los mensajeros de Dios, de los ángeles, les dicen a los apóstoles, no se trata de perder el tiempo mirando al cielo. Aquel que vieron elevarse al cielo va a volver, y va a volver de una manera particular, que es la fiesta que nos espera la semana que viene, en el espíritu que nos une a su amor y que nos impulsa y capacita para transmitir ese amor a nuestros hermanos y hermanas. Entonces, el mensaje profundo de esta fiesta que nos prepara a Pentecostés, que después nos prepara para la Trinidad, el mensaje de este domingo es: vamos poniéndonos manos a la obra para preparar esta misión que el Señor nos ha confiado. ¿De qué manera podemos nosotros empezar a poner lo que está de nuestra parte, lo que nos corresponde, para estar listos cuando recibamos la fuerza del Señor para poder llevar la buena noticia a nuestros hermanos y hermanas? El camino nos lo va mostrando Cristo, Él nos capacita. En esta fiesta de la Ascensión celebramos también que nuestra humanidad es parte
desde siempre y para siempre de este Dios y de su dinamismo de amor. Que así sea. Yo quisiera quedarme en esta semana con esta recomendación que hacen los ángeles a los discípulos. ¿Qué podemos nosotros atender a esta realidad de nuestra cotidianidad para poder acercarnos al proyecto de fraternidad, de hermandad al que Dios nos invita? Hay muchas cosas que nos toca realizar a nosotros. El amor, esta meta a la que queremos llegar, el proyecto de fraternidad, de sororidad al que Dios nos invita, pues muchas veces empieza con ordenar algunas cosas en nuestras vidas que a lo mejor necesitan ser atendidas. ¿Cómo vivimos nuestros tiempos? Si realmente aprovechamos este que es el don más grande que Dios nos ha dado. ¿No será que nuestro manejo del tiempo es un poco desordenado? Atendamos a esto que está aquí para poder llegar a los bienes del cielo. También nuestras capacidades, tus dones y talentos. Si tienes posibilidad de ayudar a otras personas enseñándoles, compartiendo tu buen humor, consolando a quien está con dificultades, inclusive compartir tus recursos materiales si es que los tienes, compartir tu presencia, que no es cualquier cosa. En todos estos rubros, en todos estos elementos, normalmente también hay pendientes de ordenar un poco nuestro uso de los recursos que Dios nos ha dado en cuanto a talentos, dones, carismas y también los recursos materiales que Dios nos ha dado. Tenemos una semana para la gran fiesta de Pentecostés. Aprovechemos, como lo hicieron los apóstoles en ese tiempo de Jerusalén, de acercarse al Señor para pedirle la luz y la gracia de ver qué había que ordenar en sus vidas y poner eso que nos corresponde a nosotros para así poder recibir la gracia del Espíritu que haga que todo lo que pongamos en las manos de Dios llegue a plenitud y se convierta en bendición. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.